Entonces, chicos, pues nuevamente darles la bienvenida aquí, Academia Sabia, ¿cierto? Muy bien, ahí está. Bueno, entonces tenemos para este ciclo, tenemos cerca de 15 y 16 semanas, me parece, ¿no? 16 semanas, me parece. Claro. En esas 16 semanas, pues vamos a abarcar todo lo que es imprescindible para el examen de admisión. Así que no duden, chicos, no duden en hacer las consultas necesarias. Si es que por ahí tienes alguna duda, alguna consulta, de repente quieres que hagamos alguna aclaración, cualquier cosita que necesites, estamos para eso. ¿Ok? Bien. Así que, buenas tardes, buenas tardes. Así que, chicos, vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Voy a compartir otra diapositiva. Voy a compartir otra diapositiva porque esta que estoy mostrando en estos momentos es para resolver las preguntas. Lo vamos a hacer en la parte final. Primero vamos a ir recordando un poquito. ¿Ya? Vamos a ir recordando un poquito. Porque recordar, muchachos, es importante, ¿cierto? Muy bien. A ver, a ver. Primero, en algunos libros lo vas a encontrar como el tema geodesia y en otros libros lo vas a encontrar como el tema líneas imaginarias. ¿Ok? ¿Qué cosa es la geodesia o líneas imaginarias? Bueno, es una ciencia. Ciencia parte de la geografía matemática que estudia la forma. Primero, ojo, la geodesia estudia la forma de la Tierra. Es la que le asigna el nombre oficial a la forma de la Tierra, ¿no? Que por cierto, ¿cuál es el nombre oficial de la forma de la Tierra? El nombre más aceptado para la forma de la Tierra. No, no. Geoide, muy bien, lucero, o bueno, lucerito. Geoide es el nombre más aceptado. Claro, geoide es el nombre convencional. ¿Sí? Después hay otros nombres más, sí, aparte de geoide, elipsoide, topoide, esferoide, ¿no? Pero el más aceptado es geoide. Ahora, aparte de estudiar la forma de la Tierra, también se encarga de establecer las medidas, se encarga de establecer las medidas de la Tierra. Bien. Pero ojo, para establecer la forma y las medidas de la Tierra, la geodesia hace uso de qué? Hace uso de algunos trazos imaginarios, algunas líneas imaginarias. ¿Qué tipo de trazos imaginarios se les podría realizar a la Tierra? Bueno, le podríamos trazar circunferencias, le podríamos trazar semicircunferencias, le podríamos trazar diámetros, radios, en fin, podrías hacerle cualquier trazo imaginario que tú desees a la Tierra. Quien se encarga de elaborar esos trazos imaginarios es justamente, es justamente la geodesia. Muy bien. Ahora tú te preguntarás, profe, ¿y para qué sirven esas líneas imaginarias, esos trazos imaginarios? ¿Para qué sirven? Bueno, eso sirve tiene una función, ¿no? Una función importante, una función principal. ¿Para qué sirven esas líneas imaginarias? Para ubicar y orientar puntos en la superficie. ¿Cómo así, profesor? O sea, ¿cómo así, profesor? O sea, si tú quieres ubicar un punto, ¿no? O quieres llegar a la casa de alguien, por ejemplo, quieres llegar a la casa de tu tía, de tu madrina, de tu enamorado, tu enamorada, no sé. Lo primero que pides, ¿qué cosa es? Para llegar a una dirección, a una casa que no conoces, ¿qué es lo primero que uno pide? La longitud y la... No, no te pases, no, te estás adelantando mucho. Para... Claro, lo primero que uno pide es, para llegar a un lugar, lo primero que uno pide es
una avenida referencial, ¿sí o no? Claro, te preguntan, ¿por dónde vives? Ah, yo vivo por la avenida Vice, ¿no? Te preguntan, ¿por dónde vives? Ah, yo vivo por Izaguirre, ¿no? ¿Por dónde vives? Ah, yo vivo por la Tupac. Ah, ya ves, hay una avenida referencial, ¿cierto? Igualito acá. También hay trazos en la Tierra, hay trazos imaginarios. ¿Para qué sirven esos trazos imaginarios? Para tomarlos como referencia. Y en base a esos puntos, o perdón, en base a esas referencias podemos ubicar un punto. Lo mismo con la dirección que tú quieres llegar. En base a la avenida referencial ubicas una casa, ¿no? Claro, te dicen tal avenida, cruce con tal avenida. Ah, ya. Entonces ya te ubicaste dónde está, ¿no? Para eso sirven las líneas y trazos imaginarios, para ubicar y orientar puntos en la superficie. El padre de la geodesia es un señor llamado Eratóstenes. No sé si han escuchado hablar de él. Eratóstenes, ¿qué hizo? Mira, fue el primero en medir la circunferencia de la Tierra. Ahora, yo sé que algunos dirán, profe, su wincha habrá sido bien larga. No, no. No vayas a pensar que él ha medido la circunferencia eh, dando la vuelta al mundo. Pues no. Él midió la circunferencia terrestre, claro, utilizando una vara, ¿sí? Utilizando una vara y un pozo, no un burro, un pozo, ¿sí? Entonces tomó como referencia dos ciudades y se dio cuenta que en una de las ciudades, en una época determinada del año, los rayos del sol alumbraban directamente, perpendicularmente al fondo de ese pozo. ¿Eso qué significaba? Que los rayos solares en ese lugar estaban cayendo de manera perpendicular. Entonces, tomó otra ciudad de referencia, que era Siena, y la otra era Alejandría. Entonces se dio cuenta que en ese mismo día, pero en la ciudad de Siena, los rayos solares caían, pero iban formando un ángulo. Entonces lo único que hizo él fue comparar esos dos ángulos y se dio cuenta que había una diferencia de 7,2 grados. 7,2 grados. Entonces, y la distancia entre estas dos ciudades, ¿cuánto era? 800 kilómetros. O sea que 7,2 grados equivale a 800 kilómetros. Pero 7,2 grados es la 50ª parte de 360. Así que multiplicar nada más 800 por 50. ¿No? 800 por 50. Y al final vas a hallar cuánto mide toda la circunferencia. Así lo hizo. Claro que yo te lo he explicado en 15 segundos, pero este señor se demoró pues prácticamente toda su vida para hacer esto. Por esa hazaña se le considera el padre de la geodesia. O sea, él pudo decir que la circunferencia terrestre medía tanto, ¿no? Al final le salió cerca de 39.000 kilómetros, más o menos le salió. Pero no había forma de comprobarlo, pues, ¿no? Él decía, es así, y lo demuestro matemáticamente, pero a ver, compruébalo. ¿Cómo sabemos? No sabemos si ni siquiera cuál es la forma de la Tierra. Bien, pero ahí está el aporte de Eratóstenes, ¿no? Es el padre de la geodesia. Ahora, la geodesia, chicos, se divide en dos partes. Bueno, tres partes. Líneas, círculos y semicírculos. Repito, líneas, perdón, líneas, círculos y semicírculos. Entonces, líneas, círculos y semicírculos. Cuando hablamos de líneas, vamos a hablar específicamente de líneas por el momento. Cuando hablamos de líneas, eh, básicamente hay dos. Uno es el radio y el otro es el eje. ¿Sí? Uno es el radio y el otro es el eje. Bien, entonces te hago esa aclaración, ¿sabes por qué? Porque siempre los alumnos cometen este error. Siempre los alumnos cometen este error. Ven una pregunta que dice, ¿cuál es la línea más importante? ¿Y qué marcarías tú? ¿Cuál es la línea más importante? ¿Y sabes lo que marca tu compañero? Línea ecuatorial.
Así es, José. Así es, José. Ese es el error más común de todo alumno, bueno, en promedio, ¿no? Todo alumno en general. Pero ustedes que están en Sabia, pues no van a cometer ese error. No, pues si te preguntan línea más importante, profe, no puede ser el Ecuador porque el Ecuador no está en la categoría de líneas. El Ecuador está en la categoría de círculos. ¿Ves? Entonces hay líneas, círculos y semicírculos. ¿Bien? El Ecuador es un círculo. Lo correcto sería llamarle círculo ecuatorial. Eso sería lo correcto, ¿no? Círculo ecuatorial. Pero hasta ahora cometemos ese error de llamarle línea. Pero bueno, ahora, ¿qué es un radio? Es aquella línea que se traza desde el centro hacia cualquier parte de la superficie. Pero ojo, yo puedo trazar un montón de radios, ¿sí o no? Puedo trazar radios hacia el medio, hacia abajo, hacia arriba, en diagonal, ¿no? En fin, puedo trazar un montón de radios. O sea que los radios son infinitos. Pero sabemos que la Tierra no es una esfera perfecta. La Tierra no es una esfera perfecta. De modo que la Tierra no es una esfera perfecta. Por lo tanto, si yo jalo un radio hacia la zona ecuatorial, ese radio será el más grande. ¿Por qué? Porque en esa zona está ensanchada la Tierra. La Tierra está ensanchada, por eso que en esa zona el radio ecuatorial mide más. En cambio, en la zona polar está achatada, por lo tanto, ese radio polar va a medir menos. Y si jalamos un radio aquí en el medio, ¿qué cosa sería eso? Pues sería el radio mediano, ¿no? No es ni el más grande ni el más pequeño. Entonces tenemos radio ecuatorial, radio mediano, radio polar. El radio ecuatorial, el más grande, el radio polar es el más pequeño, pero déjame decirte que todos los radios comienzan con 6. ¿Profe, es necesario que me lo memorice? Sí. Todos los radios comienzan con 6. Ahora, al 6 le vas a sacar la mitad. 3. Mira, 3, 3, 3. Todos los radios comienzan con 6.300. 6.300. Ahora agarramos el radio más pequeño. ¿Cuál es el más pequeño? El polar. Y a partir del polar dices 5, 6. De ahí sigue 6, 7. Y de ahí sigue 7, 8. Kilómetros, kilómetros, kilómetros. Es una bonita coincidencia que nos va a ayudar a recordar, ¿sí? A recordar los radios. Yo te apuesto que sin ver ya la imagen, ya vas a recordar a los radios. Profe, ¿y por qué? Profe, ¿por qué empezaba con 6? Es la medida, pues. Es la medida. Todos los radios comienzan con 6.000, ¿no? 6.300. Por eso que comienza con 6. Ahora, pero entonces no todos los radios miden igual. Y si restamos el radio más grande menos el radio más pequeño, te va a dar una diferencia de 22. Esos 22, ¿qué cosa me están indicando? Esos 22, ¿qué cosa me están indicando? Claro que es la diferencia, pero esos 22 me están indicando el achatamiento de la Tierra. ¿Sí? El achatamiento de la Tierra. O sea que si te preguntan a cuánto equivale el achatamiento de la Tierra, 22 kilómetros. 22. Hay una secuencia de 11 del menor al mayor. Efectivamente, claro, ¿no? Por eso que 5, 6, 6, 7, 7, 8. Muy bien. Entonces, ahí está. Ese es el radio, muchachos. Ahora pasamos a la siguiente. La siguiente es el eje terrestre. El eje terrestre, también llamado eje de la rotación, eje geográfico, línea de los polos.
es aquella línea imaginaria que atraviesa la Tierra de lado a lado, ¿no? Y pasa por el centro de la misma. Por ejemplo, este de acá, esta línea imaginaria es la Tierra, y bueno, esta línea imaginaria es el eje y atraviesa la Tierra de lado a lado. ¿Por qué se le llama eje de la rotación? Porque ahí es donde se produce justamente el movimiento de la rotación. Y siguiendo la flechita, la Tierra estaría girando de oeste a este. La Tierra estaría girando de oeste a este. Bien. Ahora, entonces, esto de acá vendría a ser el eje terrestre, eje geográfico, eje de rotación o eje de los polos. Bien. Ahora, chicos, por donde hace contacto la superficie de la Tierra con el eje terrestre, genera un punto. ¿Cómo se llama ese punto? Punto de intersección entre la superficie y el eje. Ese punto de intersección entre la superficie y el eje. Nada, nada. Uy, no, no. Bueno, lo bueno que has venido aquí a tu academia sabia, ¿ves? Su primer ciclo, dice. Bueno, no entendí la pregunta, dice. Bueno, no escuché bien, profe. Bueno, ya. Entonces, ok. Mira, repito, el eje terrestre atraviesa la Tierra. Y ahí donde el eje terrestre atraviesa la Tierra, tienes un punto de intersección con la superficie. ¿Sí? La superficie tiene un punto de intersección con el eje. Ese puntito, ¿cómo se llama? Se llama el polo, pues muchachos, es el polo. Claro, por eso que aparece el polo norte y el polo sur. Ah, entonces el polo norte y el polo sur, ¿qué cosas son? Puntos. ¿Y esos puntos de dónde salen? De los extremos del eje, la intersección del eje con la superficie, ¿no? Entonces, profe, me está diciendo que los polos, tanto norte y sur, están unidos por una línea recta que es el eje. Sí, de ahí que viene su otro nombre, Yang. Viene su otro nombre. ¿Cómo se llama? Línea de los polos. ¿Por qué crees que al eje terrestre se le llama línea de los polos? Porque está uniendo a través de una línea recta, claro, a través de una línea recta une a los polos. Bien, muy bien. Claro. Su pregunta supera el no, dice de colegio será. Bueno, entonces, entonces, otra cosa, chicos, el eje terrestre, tú dirás, profe, su dibujo está chueco, profe. No, el dibujo no está chueco. La Tierra es así en realidad. La Tierra es así. La Tierra está inclinada, ligeramente inclinada. Porque normalmente a veces nosotros de forma didáctica los profesores dibujamos a la Tierra así, ¿no? Derechita. Dibujamos a la Tierra derechita, el eje también derechito y el ecuador terrestre lo dibujamos totalmente horizontal, ¿cierto? Pero déjame decirte que no es así. Has vivido engañada, hija, todos estos años. En realidad la Tierra es inclinada, el eje es inclinado y el ecuador también lo tenemos que dibujar de manera inclinada. Claro. Ahora, profe, entonces, esa línea que está de rojo totalmente horizontal
no es el ecuador terrestre, profe. No, esta que estoy acá sombreando, esta de aquí, no es el ecuador terrestre. El ecuador terrestre es lo que está de verde, está inclinado, verde oscuro. Pero ese que está de verde claro, ¿no? Que coincide con esa línea roja que acabo de dibujar yo. Eso en realidad, chicos, es un plano, es una plataforma, es un piso, para que me entiendas. Para que me entiendas, imagínate, tú estás en tu casa, de repente estás en el primer piso, segundo piso, tercer piso. Ya, ahora, en ese tercer piso o segundo piso que estás tú, no solamente estás tú, está tu mamá, tu papá, tu tío, tu primo, tu cuñado, tu vecino, todos están en ese mismo piso. O sea que están en el mismo plano, todos. Así igualito hay un plano en el sistema solar. En el sistema solar hay un plano, ¿sí? Y ese plano atraviesa nuestro planeta Tierra justo por la mitad. Ah, profe. Pero ojo, en ese plano no solamente está la Tierra, está también Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter. Todos los planetas están en ese mismo plano. Y es más, el Sol también a la mitad es atravesado por ese mismo plano. O sea, es como si el Sol y todos los planetas estuvieran en un mismo piso. ¿Sí? Por eso se le llama plano. Y ese plano se llama plano de la eclíptica. Así se llama, plano de la eclíptica. Entonces, chicos, todos los planetas están en el mismo plano. ¿Coincidencia? No lo creo. Eso es por causa de una fuerza. Es la fuerza más grande del universo. ¿Cuál crees que es? La fuerza más grande del universo. Y no es el amor. No, 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 no. Es más fuerte que eso. ¿Cuál es la fuerza? La amistad. Dice, no, tampoco, tampoco. Diosito tampoco. Es la gravedad, efectivamente. La fuerza más grande del universo es la gravedad. Entonces la gravedad del Sol es lo que está ordenando a todos los planetas en un solo plano. Y ese plano atraviesa a todos por la mitad justamente. ¿Bien? Entonces creo que hasta ahí está todo bien. Ahora, y si te has dado cuenta, podemos trazar una línea de manera vertical y atravesar a ese plano de la eclíptica, ¿no? Si yo cruzo una línea totalmente vertical, estoy cruzando a ese plano de la eclíptica, ¿no? Cruzo con una línea vertical al plano de la eclíptica. ¿Cómo se llama esa línea vertical? Se llama la vertical. O algunos también muy bien, Nedit, le llaman también, Nedit, primera vez que escucho ese nombre. Bien, también llamado, también llamado la perpendicular de la eclíptica, ¿sí? O sea, la perpendicular al plano de la eclíptica, es lo mismo, ¿no? La perpendicular al plano de la eclíptica, ¿bien? A eso se refiere. Entonces, la vertical con el plano de la eclíptica forman un ángulo recto. Y si te has dado cuenta, el eje terrestre está aquí. Este es el eje terrestre. Del eje terrestre hacia la perpendicular del plano de la eclíptica hay una separación. Y del eje terrestre hacia el mismo plano de la eclíptica hay otra separación. Entonces, si te preguntan a ti algún día, ¿a cuánto equivale la inclinación del eje? ¿Qué vas a responder? ¿A cuánto equivale la inclinación del eje? ¿Qué vas a responder? ¿A cuánto equivale la inclinación del eje? Pues, pues depende, depende. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Depende con respecto a quién te refieres, ¿no? Depende con respecto a quién. Si te dicen, por ejemplo, ¿a cuánto equivale la inclinación del eje con respecto al plano de la eclíptica? Ah, ya, con respecto al plano de la eclíptica, entonces sería
La más, con respecto al plano de la eclíptica, sería la más grande, ¿no? Es de 66 grados con 33 minutos. Pero si te preguntan por la más pequeña sería con respecto a la perpendicular del plano de la eclíptica. Sería 23 grados. Entonces, chicos, ¿se entiende la diferencia? Te tienen que especificar, ¿ok? Te tienen que especificar. ¿Sí se entiende, no? Correcto. Muy bien. Listo, dejamos en paz a las líneas y vamos a hablar ahora de, vamos a hablar ahora de los, eh, vamos a hablar ahora de los círculos, ¿correcto? Vamos a hablar de los círculos. Les dije que eran tres: círculos, semicírculos, bueno, en orden, líneas, círculos y semicírculos. Líneas, círculos y semicírculos. Aquí estamos viendo los círculos. Chicos, los círculos son también llamados con otro nombre. A los círculos también se le conoce con otro nombre, son los llamados paralelos. ¿Sí? Paralelos. Profe, ¿por qué se llaman círculos? Ah, porque si tú lo ves desde arriba, desde el polo norte o del polo sur, lo vas a ver como si fueran círculos perfectos, mira. Ah, ¿verdad, no? Profe, ¿por qué se llaman paralelos? Porque si tú lo ves de frente, los vas a ver como si fueran líneas rectas, paralelas unos a otros. Claro, así es, ¿no? Líneas rectas paralelas unas a otras. Esos son los nombres, ¿no? Paralelos o círculos. Acá los puedes apreciar mucho mejor. La Tierra está un poquito inclinada y se ven, ¿no? Bien. Está compartiendo pantalla. Sí, 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 Diego. ¿O no se ve? ¿Me están viendo? ¿Se ve la pantalla, las diapositivas? Sí, ¿no? Ok, ok. Actualiza, Diego, actualiza. Muy bien. Listo. Entonces, estos paralelos se caracterizan porque son totalmente horizontales, ¿sí? Son horizontales. Aumentan de tamaño hacia el ecuador. Aumentan de tamaño hacia el ecuador. O sea, ¿qué pasaría si yo estoy en el polo? Estoy en un punto. Y si yo me voy alejando, ¿qué pasa con esos círculos? Van creciendo, van creciendo, van creciendo, van creciendo, hasta llegar a dónde? Hasta llegar a la mitad, ¿sí o no? Al ecuador, efectivamente, Cristina. Hasta llegar a la mitad, hasta llegar al ecuador. Ahí voy a encontrar el círculo más grande. Y pasando el ecuador, ¿qué pasa con los círculos? Otra vez se vuelven a reducir de tamaño. Correcto. Entonces, podríamos decir que los paralelos aumentan de tamaño hacia el ecuador. O al revés sería disminuyen de tamaño hacia los polos. Ahora, ¿cuántos paralelos puedo trazar? Infinitos. Infinitos paralelos. Podemos trazar infinitos. Pero los más importantes son 5. Los más importantes son 5. 5 son los paralelos más importantes. ¿Cuáles son esos 5? Son tan importantes que tienen nombre. Porque te imaginas ponerle nombre a todos los paralelos, no se puede porque son infinitos. Así que solamente 5 van a tener nombre. Así es, muy bien, Fernanda. Disminuyen de tamaño hacia los polos. Ujú. ¿Cuáles son esos 5? Aquí está una imagen. Hay uno que está en el medio, que ya lo conociste, es el Ecuador. Dos están a los costados, se llama el trópicos, uno de Cáncer y el otro Capricornio. Cáncer arriba, Capricornio abajo. Trópicos. Y hay dos más a los extremos. Uno vendría a ser el círculo polar ártico, ¿no? Y el otro es el círculo polar antártico. Ya está. Bien, esos son los 5 paralelos más importantes. A ver, pregunta. El Ecuador
¿El Ecuador es atravesado por Perú o el Ecuador atraviesa Perú? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Falso, muchachos, falso. El Ecuador no pasa por Perú. No, no pasa por Perú. El Perú no es atravesado por la línea ecuatorial. Ah, bueno, en esa imagen. Ya, esta imagen en realidad ha salido mal, ¿no? Sí, no, no, en realidad, claro. Ya, si te guías de esta imagen, sí, pues el autor lo ha hecho mal, ¿no? El artista le ha salido mal el dibujo. Sí, 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 le ha salido mal. Pero en realidad no es atravesado, no. Ahora, el otro más cercano es el trópico de Capricornio. Y el trópico de Capricornio pasa por Perú. ¿Qué dicen ustedes? El trópico de Capricornio pasa por Perú. Tampoco, tampoco pasa por Perú. No. Cáncer, peor. Cáncer no pasa por Perú. Cáncer no. El círculo polar ártico tampoco pasa. El Antártico, peor. Entonces, conclusión, pregunta. Nos encontramos entre el trópico de Capricornio y el Ecuador. Así es, efectivamente, hija, muy bien. Pero ninguno de esos dos atraviesa el Perú. Así que pregunta, si te ponen en el examen, el Perú no es atravesado por ningún paralelo, ¿verdadero o falsa? El Perú no es atravesado por ningún paralelo, ¿verdadero o falso? Por Dios. O sea que por las puras explico yo. Falso, pues muchachos, falso. Muy bien, Camila, si los paralelos son infinitos, si los paralelos son infinitos, ¿cómo podrías decir que ningún paralelo pasa por Perú? El Perú es atravesado por un montón de paralelos. Ah, los cinco más importantes, claro, pero yo no pregunté eso. Yo pregunté, el Perú no es atravesado por ningún paralelo, ¿verdadero o falso? Y tú dijiste verdadero. Ah, ¿ves cómo caes? ¿Ves cómo caes? Eso puede costar otro examen más. Otro examen más, profe, ya no, ya. Ujú. Pero bueno, entonces, ok, ok. Entonces, vamos a hablar un poquito de estos paralelos. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? La pregunta sería, ninguno de los cinco paralelos importantes pasa por Perú, ¿verdadero o falso? Ninguno de los paralelos más importantes pasa por Perú. Ahí sí, pues, ahí sí. ¿Ves? Qué diferente. Ya está. Ahora, de estos cinco, el más importante, ¿cuál es? El Ecuador. El Ecuador es el más importante. Hablemos un poquito del Ecuador. Al Ecuador también se le llama paralelo base. Paralelo base. También se le llama círculo. ¿Por qué se le llama paralelo base? Porque todos ellos son paralelos, pero ¿cuál es el paralelo base, el paralelo referencial, el paralelo que está en el medio? El Ecuador. Por eso que al Ecuador se llama paralelo base. También se le llama círculo mayor o círculo máximo. ¿Por qué? Porque todos ellos son círculos, ¿sí o no? Todos son círculos, pero ¿cuál es el círculo más grande? El que está en el medio, ¿sí o no? Es más, si te has dado cuenta y eres buen observador, todos los paralelos, o sea, todos los círculos, tienen su opuesto, ¿no? O sea, si yo tengo un círculo acá arriba, a la misma distancia, pero al sur, también habría un círculo idéntico. O sea, todos tienen su gemelo, todos tienen su par, todos tienen su pareja, menos, menos quién. Todos tienen pareja menos. ¿Mm?
Así es, todos tienen pareja, profe, menos yo. Claro, también. Pero estamos hablando del, claro, del Ecuador. Ujú, ujú, efectivamente. Entonces, ¿por qué el Ecuador no tiene pareja? Porque está en el medio, pues, está en el medio. Muy bien, claro. Igual que yo, dice. Sí, sí, sí. Pero hasta que ingreses, hasta que ingreses. De ahí ya seguramente van a tener también. Bueno, y otro nombre más al Ecuador también se le llama línea equinoccial. ¿De dónde viene la palabra equinoccial? Equinoccial viene de equinoccio. ¿Y qué es un equinoccio? Es el momento en que los rayos solares caen directamente, perpendicularmente sobre el Ecuador. Si los rayos solares caen directamente, a eso se le llama equinoccio. Bien, listo. Algunas características: divide la Tierra en dos hemisferios, norte y sur. Arriba es norte, abajo es sur. Todo lo que esté del Ecuador para arriba es norte, del Ecuador para abajo es sur. ¿Habrán países que tienen hemisferio norte y sur a la vez? Sí, claro. Países que tengan norte y sur a la vez, sí, basta que ese país sea atravesado por la línea ecuatorial, ¿no? Pero que no es una línea, es un círculo, círculo ecuatorial. Ahora, tanto el norte como el sur tienen sinónimos. Por ejemplo, al norte también se le llama boreal. Al norte también se llama boreal. Y el sur, lo contrario, sería austral. Entonces tenemos boreal y tenemos austral. También al norte se le llama septentrional y el sur sería meridional. El norte sería continental, el sur sería marítimo. Correcto. Bien, bien, bien. Entonces tengo boreal, arriba es boreal, abajo es austral. Arriba es septentrional, abajo es meridional. Arriba es continental, abajo es marítimo. Muy bien. ¿Listo? Sigamos. Recorre, a ver su recorrido. Mira, esa línea que ves que está totalmente horizontal vendría a ser el Ecuador. ¿Y el Ecuador por dónde está pasando? Mira, ¿qué continentes? Primero, si tú no sabes el recorrido, yo te recomiendo que primero te aprendas los continentes. Ah, ya, entonces me aprendo América del Sur, después se va a África, después se va a Asia y termina en Oceanía. Ese es su recorrido. Mínimo tienes que saber los continentes. América del Sur, África, Asia y Oceanía. Bien. Luego ya te vas aprendiendo los países. Por ejemplo, en América del Sur, Ecuador, Colombia, Brasil. Mira, Ecuador, Colombia y Brasil. Profe, ¿pasa por Perú? No pasa por Perú, ya lo hemos visto. No pasa por Perú, pasa muy cerquita del Perú, por cierto. Pasa muy cerquita del Perú. Ahora, luego en África pasa por Gabón, el Congo Democrático, Uganda, Kenia, Somalia, son algunos de los países atravesados por el Ecuador terrestre. Y en Asia pasa por Maldivas e Indonesia. Y en Oceanía pasa por una isla nada más chiquitita, una isla nada más llamada Kiribati. Kiribati. Bien, listo. Hasta ahí, chicos, todo bien, me parece. Perfecto. Eh, Perú no es atravesado, no te olvides. ¿Ya? Ahora, otra característica importante del Ecuador es que el Ecuador establece valores de latitud. Establece valores de latitud. Y acá tengan en cuenta que esto es muy, pero muy importante. El Ecuador establece valores de el, la latitud es la distancia angular que existe desde cualquier punto de la superficie de la Tierra hacia el Ecuador. ¿Qué quiere decir distancia angular? O sea, es una distancia expresada en ángulos, en grados. Te lo voy a demostrar matemáticamente.
Yo sé que a ti te gusta la matemática. Te gusta la matemática. Entonces, mira, del centro de la Tierra, del centro de la Tierra, jalamos una línea, ¿ya? Del centro de la Tierra jalamos una línea hacia el Ecuador. Ahí está. ¿Ok? Y sobre, o sea, esto es un radio, pues, ¿no? Ahora, sobre ese radio voy a trazar otro radio más encima. O sea, radio sobre radio. Radio sobre radio. Pregunta, ¿se genera un ángulo? ¿Cuánto sería ese ángulo? Radio sobre radio. O sea, dos radios apuntando al mismo punto. Claro, me van a dar cero. Me va a dar cero. Ahora, se me ocurre una ciudad cualquiera, no sé, por ejemplo, la ciudad de La Habana. Jalamos un radio hacia la ciudad de La Habana. Ahora, ¿se ha formado otro ángulo? Sí. Imagínate que ese ángulo es 40. Si ese ángulo es 40, ¿cuánto mide todo este arco? Desde el Ecuador hasta la ciudad de La Habana. ¿Cuánto mide ese arco? También medirá 40. Si el ángulo mide 40, el arco mide 40. Eso es geometría básica. ¿Sí o no? Claro. Tú sabes mejor que yo de geometría. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la distancia que hay del Ecuador hasta la ciudad de La Habana, la distancia no la vamos a expresar eh, la distancia no la vamos a expresar en kilómetros, la vamos a expresar en grados. ¿Cuántos grados hay? 40 grados. ¿Y qué pasaría si yo jalo un radio, pero hacia el mismo polo? Si jalamos un radio, pero hacia el mismo polo, ahora se ha formado un ángulo de 90. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que la distancia del Ecuador hacia el mismo polo, ¿no? Del Ecuador hacia el mismo polo, la distancia es de 90 grados. ¿Mm? 90 grados. Esa distancia que hay del Ecuador a los polos se le conoce como latitud, chicos. Entonces, según lo que te he explicado, ¿qué es la latitud? Es la distancia que hay desde el Ecuador hasta los polos. Pero es una distancia expresada en ¿qué hemos dicho? Expresada en grados, ¿no? Distancia expresada en grados. Muy bien. Ya está, creo que se ha entendido. Pero así como es para arriba, recuerda que también se puede para abajo. Entonces sería 90 grados de latitud norte, 90 grados de latitud sur. La latitud se establece desde 0 grados en el Ecuador, a lo cual le vamos a llamar baja latitud, y llega hasta los 90 grados en los polos, y a eso le vamos a llamar alta latitud. Entonces tenemos baja latitud y tenemos alta latitud, ¿sí? Baja y alta. Muy bien. Entonces, en conclusión, se cumple para ambos hemisferios, por lo que se considera lo siguiente, acá en esta imagen, mira, acá está el Ecuador. Si yo me voy hacia arriba, los grados van aumentando 10, 20, 30, 40, 50, hasta llegar a los 90 grados, ¿no? Y para abajo también 0, 10, 20, 30, ya, hasta llegar a los 90. 90 norte, 90 sur. Solamente llega hasta 90, ojo, no puede pasar de los 90, porque era un ángulo recto, ¿te acuerdas? O sea que si me dicen, profe, estoy ubicado a 95 grados al norte, no existe eso. 95 grados al norte, no existe eso. ¿Ya? Claro, claro, 95. Acá en la Tierra al menos no hay. Acá en la Tierra no hay eso. Y ya. Bien. Ahora, entonces en el Ecuador hay menos latitud y en los polos hay más latitud. ¿Cómo sería la relación? La relación sería, mientras más lejos del Ecuador, más o menos latitud. Mientras más lejos del Ecuador, más o menos latitud.
más, ¿sí o no? Más. Mientras más lejos del Ecuador, más latitud voy a tener. Claro. Sí se entendió, ¿no, Fernanda? Sí. Ok. Muy bien. A ver, te quiero probar. A ver, ven por acá. Por ejemplo, aquí está el Perú y aquí está, ay, demonios, y aquí está Chile. Ya, a ver, te voy a probar. Dime, ¿quién tiene más latitud? ¿Perú o Chile? ¿Quién tiene más latitud? ¿Perú o Chile? Chile, ¿por qué Chile? Porque Chile está más lejos del Ecuador y si está más lejos del Ecuador, tiene más latitud. ¿Ves? Así de sencillo. Claro, efectivamente. A ver, otro. A ver, te quiero probar por otro lado, por acá. Dime, está México y está... ¿qué es esto? Ay, 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 Alaska, ¿no? Alaska. Muy bien. México y Alaska. ¿Quién tiene menos latitud? Menos latitud. México o Alaska. Menos latitud, Alexandra. Menos. Si más latitud era cuando estás más lejos del Ecuador, entonces más latitud, o perdón, menos latitud será cuando estás más cerca, ¿sí o no? Entonces sería México. Claro, menos, pues menos he preguntado. Y el que tiene más latitud sería Alaska en este caso, porque Alaska está más lejos. ¿Ves? Así de fácil, muchachos. ¿Ves qué fácil es? A ver, una más. ¿Quién tiene más latitud? ¿Tumbes o Lima? ¿Quién tiene más latitud? ¿Tumbes o Lima? Claro, Lima, pues Lima. ¿Y por qué Lima? Porque Lima está más lejos del Ecuador. Lima está más lejos del Ecuador, por eso Lima tiene más latitud. ¿Y cuál es el departamento del Perú con más latitud? O sea, aquel departamento que esté más lejos del Ecuador. ¿Cuál sería? Muy bien, Tacna. Tacna sería el de más latitud. ¿Y cuál sería el de menos latitud? ¿Cuál Tumbes? ¿Qué está pasando? No entiendo, no comprendo. No lo puedo creer. ¿Cuál es el departamento que está más al norte? Por lo tanto, es el de menor. Estos son chilenos, creo, ¿ah? Estos son de Chile, creo, ¿ah? ¿Cómo va a ser Tumbes? Loreto, pues muchachos, no te estás olvidando de ese cachito que tenemos arriba, ese cachito que está arriba es Loreto. Loreto vendría a ser el departamento que está más al norte. Mm, bueno, bueno, nomás digo, puede costar otro examen, puede costar otro examen más. Bueno, ahora, lo bueno que estás aquí en Sabia, eso es lo importante. Ahora, ¿qué más? Ya bueno, listo, ya aprendiste la latitud. De los errores se aprende, muchachos. Ahora, pasamos a los trópicos. Los trópicos, habían dos, uno es Cáncer, el otro es Capricornio. El trópico de Cáncer se ubica a 23 grados 27 minutos de latitud norte y el otro también a 23 grados 23 minutos, pero latitud sur. Uno está al norte, el otro está al sur, ¿no? Acá lo pudimos observar
Este de acá, mira, 23 grados será más o menos ahí. Ahí es 23 grados. Y el otro también a 23 grados, pero hacia el norte. Y mira por dónde va a pasar el primero, Capricornio. América del Sur, África, pasa por esta isla de acá, que es Madagascar, y luego pasa por Australia. Si no me crees, confirma. América del Sur, África, la isla de Madagascar y Australia. Ahí está. Y en América del Sur pasa por Chile, Argentina, Paraguay y Brasil. Chile, Argentina, Paraguay y Brasil. Tampoco pasa por Perú. Y en el caso de Cáncer, pasa por América del Norte, pasa por África. Mira, África otra vez, África recontra atravesado. África, Asia, Asia, ¿no? Y ahí termina. Ahí termina. Entonces sería ver su recorrido. América del Norte pasa por México, después se va a África, Mauritania, Mali, Argelia, Níger, Libia, Chad, Egipto. Después se va a Asia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán, la India, Bangladesh, Birmania, China. Ahí está. Mira, la India y China, ¿qué tienen en común? Que son los dos países más poblados del mundo. O sea que si te preguntan algún día, ¿no? Los dos países más poblados del mundo, China y la India. Son los dos países más poblados del mundo. Bien. Listo. Y otra cosa de los trópicos. En los trópicos es el lugar donde los rayos solares van a caer de manera perpendicular. ¿Te acuerdas que hace rato te dije que los rayos solares caían directamente en el ecuador? Y a ese momento, ¿cómo se le llamaba? Cuando los rayos solares caían directamente en el ecuador, se llamaba equinoccio, ¿no? Equinoccio. Pero, pero, cuando caen en los trópicos, ya sea en Cáncer o en Capricornio, a eso se le va a llamar solsticio. ¿Qué cosa es un solsticio? Cuando los rayos solares caen directamente, perpendicularmente sobre cualquiera de los trópicos. Cuando caen en Cáncer se va a llamar solsticio boreal y cuando caen en Capricornio solsticio austral. Pero ambos, ¿qué cosas son? Solsticios. Muy bien. Y cada uno de ellos se da uno a la vez, así que, y una vez al año, así que cada uno tiene una fecha establecida. Por ejemplo, el solsticio boreal es cuando los rayos solares caen en Cáncer y eso tiene una sola fecha, el 21 de junio. El otro es el solsticio austral. Y solsticio austral es cuando los rayos solares caen en Capricornio y eso solamente ocurre una vez al año. Eh, entonces, entonces sería el 22 de diciembre, ¿correcto? Listo, 21 de junio y el 22 de diciembre. Una pregunta directa podría ser así, ¿no? El 21 de junio de todos los años, los rayos solares, ¿dónde están cayendo? Así te podrían preguntar. Y la respuesta sería en Cáncer, pues, ¿no? Una forma de preguntarlo distinto, pero lo mismo, sería, ¿en dónde tendría que estar parado? ¿En dónde estoy parado si es que no estoy generando ningún tipo de sombra el 22 de diciembre? El 22 de diciembre, ¿dónde estoy parado si yo no estoy generando ningún tipo de sombra? Para que tú no generes ningún tipo de sombra a ninguno de los lados, significa que los rayos solares están cayendo de manera perpendicular. ¿Sí o no? Claro, perpendicular. Muy bien, Jorge. Entonces, y para que eso ocurra,
el 22 de diciembre, el único lugar donde el 22 de diciembre están cayendo de manera perpendicular los rayos solares es en Capricornio. De esa manera te pueden preguntar, ¿sí? Ténlo en cuenta. Muy bien, muy bien. Una vez más expliqué, profe. ¿Cuál? ¿Sobre los trópicos o de la sombra que dije? A ver, de nuevo. Ah, ya, de la sombra. No, o sea, me refiero a que si tú estás parado, imagínate que tú tienes tu foco en el techo ahí pegado, ¿no? Te paras a un costado del foco, te paras a un costado del foco y tú vas a generar una sombra que se va a ir para el lado izquierdo del foco, ¿no? Para tu lado izquierdo en todo caso. Pero si tú te pones del otro lado, ¿no? Vas a generar la sombra para el otro lado opuesto. Pero si tú te paras justo debajo del foco, no generas ninguna sombra. Eso quiere decir que estás en el lugar exacto donde la luz del foco está cayendo perpendicularmente. Lo mismo, ¿no? Aquí. ¿Dónde, en qué lugar del planeta, el 22 de diciembre no generaría sombra? O sea, te están preguntando dónde el 22 de diciembre caen los rayos solares de manera perpendicular. Y la respuesta sería en el trópico de Capricornio. No sé si la viste. ¿Sí? Se desmayó, creo. ¿Sí? Ya, bueno. Entonces, muy bien, dice que sí. Ahora, los círculos polares. Los círculos polares. Cuando hablamos de los círculos polares, chicos, ¿dónde se ubican estos círculos polares? A 66 grados con 33 minutos. 66 grados con 33 minutos, tanto norte como sur. Acá en nuestro mapita, mira, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Pero 66, ¿dónde estaría? Un poquito más arriba, ¿no? Ahí, 66. Acá también 60, 70. 66 debe estar aquí en medio. Ya está. Entonces, ahí están los círculos polares en 66 grados. ¿Y por dónde está pasando? América del Norte, esta isla grandota que se llama Groenlandia, y Europa y luego Asia. A ver, confirma. Pasa por América del Norte, Europa, a la isla grandota es Groenlandia, luego pasa por Europa y Asia. ¿Sí? Después, el círculo polar antártico solamente pasa por la Antártida. Algo que debes de saber es que a partir de los círculos polares, o sea, desde los 66 grados, eh, desde los 66 grados, se observa un fenómeno hasta los 90 grados. Desde los 66 hasta los 90 se observa un fenómeno. Claro que esa zona se llama la zona polar y se observa un fenómeno muy hermoso que consiste en unas luces de colores que se van moviendo, unas luces en el cielo que se van moviendo, se van desplazando. ¿Cómo se llaman esas luces que se están moviendo? ¿Alguien sabe? Se llaman las auroras polares. Auroras polares. Muy bien. Polares se llaman. ¿Ah? Cuando ocurren en el polo norte, ahí se llama aurora boreal. Pero cuando ocurre en el polo sur, aurora austral. Pero ambas, ¿qué cosas son? Auroras polares, ¿no? Ambas son auroras polares. Ahora, sí se entiende, ¿no? Correcto. Listo, chicos, hasta ahí todo bien. Ah, por ahí me preguntó Pablo, profe, ¿Groenlandia no pertenece a América? No, no la consideran dentro de América. Groenlandia, ¿qué es esto de acá? Groenlandia, eh, bueno, técnicamente
técnicamente es la isla más grande del mundo, ¿sí? Es la isla más grande del mundo. Sí es parte de América, pero le pertenece a un país europeo. Es parte de América, pero le pertenece a un país europeo. Le pertenece a Dinamarca, ¿sí? La isla más grande del mundo le pertenece al país de Dinamarca. Claro, efectivamente. Listo. Ahora, pasamos al siguiente, chicos, que son los semicírculos. Los semicírculos, también llamados los meridianos. Así como hemos visto hace rato que los círculos se llaman paralelos, acá los semicírculos no se llaman semiparalelos, se llaman meridianos. Entonces, semicírculos son los meridianos. ¿Por qué se caracterizan? Se caracterizan porque son verticales, ¿correcto? Son verticales. También se caracteriza porque van de polo a polo. Profe, ¿cómo que verticales y de polo a polo? Imagínate que acá está la Tierra, acá está el polo norte y acá está el polo sur. ¿Sí? Acá está el polo norte y acá está el polo sur. Entonces, son verticales, ¿por qué? Porque mira, viajan de polo a polo. De polo a polo. Por eso que se ven como si fueran semicírculos, arcos de 180. Y todos son infinitos, obviamente, pero todos son iguales. No lo olvides, hija. Todos son iguales. ¿Sí? No se olviden, chicas. Todos son iguales. Claro. ¿Por qué se dice que todos son iguales? Porque todos miden lo mismo. ¿Ya? Todos, si te preguntan, todos miden lo mismo, ¿qué vas a decir, hija? ¿Verdadero o falso? ¿Todos miden lo mismo? Claro, 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 claro. Sí, todos miden. ¿Cómo que depende? No depende. No, 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 no. Todos los meridianos miden lo mismo. Ahora, profe, pero acá los estoy viendo como si fueran radios. ¿Por qué? Ah, lo que pasa es que acá estamos viendo una imagen de arriba o de abajo, ¿no? Si lo vemos desde abajo o desde arriba, los vamos a ver a los meridianos como si fueran líneas rectas que salen desde el centro, como si fuera eh, justamente radios, ¿no? Como si fueran líneas rectas, pero son semicírculos. Ahora, así como en los paralelos, los más importantes eran 5, acá en los meridianos los más importantes van a ser 3, 2, perdón. Los más importantes van a ser 2. ¿Cuáles son esos 2 más importantes? Acá vamos a conocerlos. Uno es el meridiano de Greenwich y el otro es la línea del cambio de fecha. Greenwich y la línea del cambio de fecha. A ver, vamos a conocer primero a Greenwich. Greenwich, Greenwich, también llamado con otro nombre, meridiano base. Así como el Ecuador es nuestro paralelo base, ¿sí? Así como el Ecuador es nuestro paralelo base, así también Greenwich va a ser nuestro meridiano base. Greenwich va a ser nuestro meridiano base. Correcto. El Ecuador dividía la Tierra en 2 partes. Greenwich también va a dividir la Tierra en 2 partes. ¿Okay? Listo. Ahora, meridiano base, también llamado meridiano de 0 grados, o también llamado meridiano de Londres. ¿Sí? Meridiano de Londres. Ya. Ahora, divide la Tierra en 2 hemisferios, claro. Todo lo que esté de Greenwich a la izquierda es el oeste, de Greenwich a la derecha es el este.
¿Sí? Acuérdate, este, oeste. Sinónimo de este, oriente. Si este es oriente, acá es occidente. Sinónimo de oriente, levante. Si este es levante, esto es poniente. Y sinónimo de levante, ente. Si este es ente, esto es entente. ¿Ok? Este, oeste. Oriente, occidente. Levante, poniente. ¿Ya? Ente, entente. Acuérdate por favor, esos nombres, ¿ya? Van a ser importantes. Bien, listo. Cruza, a ver el recorrido. ¿Por dónde cruza? ¿Por dónde cruza el meridiano de Greenwich? Va a cruzar por Europa. Y cuando pasa por Europa va a pasar por tres países europeos muy conocidos. Va a pasar por tres países europeos muy conocidos. Uno es eh, Inglaterra, el otro es Francia y el otro es España. ¿Sí? Ahora, el meridiano de Greenwich es atravesado o atraviesa esos tres países. ¿Y cuál es la capital de Inglaterra, chicos? ¿Cuál es la capital de Inglaterra? Londres, muy bien. ¿Cuál es la capital de España? Madrid. Muy bien. ¿Y cuál es la capital de Francia? París. Muy bien, París. Ahora, el meridiano de Greenwich pasa por el meridiano de Greenwich pasa por estos países, pero necesariamente también pasa por sus capitales. Necesariamente también pasa por sus capitales. No, pues, ¿no? Porque estaríamos afirmando que todas las capitales están alineadas y eso no es verdad. Pero hay una de esas ciudades que sí es atravesado por el meridiano de Greenwich. ¿Cuál crees que es? Londres. Por eso que hablamos de meridiano de, por eso que hablamos de meridiano de Greenwich o meridiano de Londres. Viene siendo lo mismo. ¿Sí? Viene siendo lo mismo. Listo. Ah, y después de Inglaterra, España y Francia se va a África. En África va a pasar por Argelia, Mali, Burkina Faso, Togo, Ghana. Y al final se va a la Antártida. ¿Sí? Se va a ir a la Antártida. Bien. Otra característica importante de Greenwich es que establece la longitud. Establece valores de longitud. Bien. Establece valores de longitud. Bien. ¿Cómo es eso de la longitud, profe? No entendí. Vamos a explicar la longitud. Vamos a explicar la longitud. Así como te expliqué la latitud hace rato, ¿no? ¿Qué era la latitud? Es la distancia que hay desde el Ecuador hacia los polos. Igualito acá. Es la distancia que hay, es la distancia que hay desde, eh, es la distancia que hay desde Greenwich hacia los extremos. De Greenwich hacia los extremos. A eso se refiere. Acá en este dibujo lo vamos a entender mejor. Miren, esta línea de acá, esta línea que ves acá, vendría a ser el meridiano de Greenwich. ¿Cuántos grados tiene? 0 grados. ¿Sí? Entonces, ahí está.
Esto vendría a ser el meridiano de Greenwich y tiene 0 grados. El siguiente meridiano tiene 20. El siguiente meridiano tiene 40. Los grados pueden ir aumentando de 5 en 5, de 10 en 10, de 1 en 1, de 2 en 2, como tú quieras. ¿Ya? Acá van aumentando de 20 en 20, ¿no? 60, 80, y sigue aumentando, ¿no? 80, 100, 120, hasta máximo, ¿hasta cuánto puede llegar? ¿Hasta cuánto crees que pueda llegar? Hasta 180. Hasta 180. Pero como son dos hemisferios, 180 al este, 180 al oeste. 180 al este, 180 al oeste. ¿Ya? En otras palabras, ¿cuándo voy a tener más longitud? Cuando esté más cerca o más lejos. ¿Cuándo voy a tener más longitud? Cuando esté más cerca o más lejos de Greenwich. Más cerca o más lejos de Greenwich. Más lejos. Mientras más lejos, más longitud voy a tener. Acuérdate de eso. Mientras más lejos, más longitud voy a tener. Perfecto. A ver, te quiero probar nuevamente. Aquí. Aquí. Tengo un punto azul, que es el Perú, y tengo un punto rojo, que es Brasil. ¿Quién tiene más longitud? Perú más longitud. ¿Perú o Brasil? Perú. ¿Por qué Perú tiene más, profe? No entendí. Porque Perú está más lejos de Greenwich. Mientras más lejos de Greenwich, más será, ¿no? Más la longitud. A ver, profe, no entendí. A ver, te pruebo de nuevo. Acá está la isla de Madagascar. Y acá está Australia. Claro, es lo mismo como con el Ecuador, ¿no? Es lo mismo como con el Ecuador. Mientras más lejos del Ecuador, más latitud. Acá, mientras más lejos de Greenwich, más longitud. A ver quién tiene menos longitud. ¿Madagascar o Australia? Madagascar. Claro. ¿Qué, profe? Esa isla es Madagascar. ¿Que de verdad existe Madagascar, profe? ¿No era un dibujito nomás? No, sí existe. Madagascar es eso que ves ahí. Es una isla, ¿no? Le pertenece a África. Ahí vive Alex, el león. Bien. Ujú. Sí, 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 sí. Otra perdón, otra característica. Una característica de Greenwich es que Greenwich establece la hora internacional. Profe, ¿a qué se refiere? La hora internacional, o sea que todos los países del mundo van a adecuar su hora según la hora que tenga Greenwich. En otras palabras, la hora de Greenwich es la hora que manda. Y el planeta Tierra ha sido dividido en franjas. Esas franjas, chicos, son eh, llamadas con el nombre de usos horarios. Esas franjas se le conoce con el nombre de usos horarios. Bien. ¿Cuántos usos horarios hay? Fácil. Primero recuerda que cada uso horario equivale a una hora. ¿Cuántas horas distintas habrán entonces en nuestro planeta? ¿Cuántas horas distintas habrán entonces en nuestro planeta? 24. 24 horas distintas, van a haber 24 usos horarios. Y si toda la Tierra, toda la vuelta son 360 grados y son 24 horas, entonces 360 entre esos 24 me va a dar 15. O sea que cada uso horario equivale a una hora y tiene una separación de 15 grados. O sea que un uso horario son 15 grados. Bien. Van a haber 24 usos horarios en el planeta. 24 usos horarios. Pero como son dos hemisferios, van a haber 12 usos al este y 12 usos al oeste. 12 usos al este y 12 usos al oeste. Bien. Entonces,
Entonces, los usos que se vayan hacia el este van a ser usos positivos, ¿no? El que está en el medio es el que está Greenwich y tiene la hora cero. Pero el siguiente uso que se va al este tiene más uno. El siguiente más 2, más 3, más 4, hasta más 12. El otro que se va hacia el oeste tiene menos uno, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta menos 12. Entonces, los usos, si me voy al este, las horas van aumentando. Si me voy al oeste, las horas van disminuyendo. Por ejemplo, vamos a ponerlo en práctica. Imagínate que en Greenwich son las 12 del mediodía. En el siguiente uso era más 1. O sea, si acá son las 12, en Greenwich son las 12, este lugar tiene más 1, una hora más que Greenwich. Entonces 12 más 1 son las 13 horas. O sea, la 1 p.m. Si a mí me dicen más 3 allá, 12, la hora de Greenwich, más 3 horas, en este lugar son las 15 horas, o sea, las 3 de la tarde. ¿Se entiende? Las 3 p.m. Y si me voy al oeste, hacemos lo mismo, pero con menos 1, menos 2, hasta menos 12. A ver, vamos a ver. Este meridiano de acá dice menos 1. Si acá son las 12, menos 1, las 11. En todo este meridiano, en todo este uso horario, son las 11. Entonces, todos los países pertenecen a un uso horario. Tienen una franja, una, dos o hasta tres, hasta cinco, hasta siete franjas, ¿no? Claro. Entonces, todos los países tienen una hora asignada. Todos los países tienen una hora asignada. ¿El Perú dónde está, por cierto? El Perú está al oeste. El Perú está al oeste. Por lo tanto, si el Perú está al oeste, ¿dónde? En el uso de menos 5. ¿Por qué? Porque el Perú está en el meridiano de 75 grados. 75 grados equivalen a 5 horas, pero como estamos al oeste, 5 horas menos. Entonces, de Greenwich a Perú hay 5 horas menos. Si acá son las 12, menos 5 horas, son las 7. Son las 7 a.m. Entonces, simplemente son 5 horas de diferencia de Perú a Greenwich. A ver, ubícate, por favor. Si en estos momentos son las 6:30 casi, ¿qué hora será en estos instantes en Greenwich? Si son las 6:30 acá en el Perú, ¿qué hora será allá? Serán 5 horas de diferencia, pero 5 horas más, ¿sí o no? 5 horas más, porque ese lugar está más adelantado, claro. O sea que allá en estos momentos son las 11:30. En Greenwich tiene 5 horas de diferencia con Perú. Oye, y en el uso horario de más uno, ¿qué horas serán? Las 12:30. Pero las 12:30 ya del otro día. O sea, serán las 0 horas 30 minutos. Acá serán la 1, acá serán las 2. Mira, acá en la India serán las 3, 4. Acá en Australia serán las 6, 7, 8 de la mañana, pero ya no del día miércoles 12. No, ya sería de un jueves 13. O sea que en Australia en estos momentos ya está amaneciendo, pero ya es jueves 13. Mientras que acá estamos anocheciendo, allá está amaneciendo. Mira tú. ¿Y quién ordena todo esto? El meridiano de Greenwich. ¿Sí? El meridiano de Greenwich. Sí, claro, bonito, ¿sí o no? Claro. Solo que a veces en el colegio te decían, ¿no? Ya, apréndete, memorízate estos países, memorízate las capitales, ya, memoriza los departamentos, ya, pero la geografía no es así. La geografía tiene una parte de análisis, ¿no? Profe, ¿y por qué algunos países cambian la hora? Bueno, lo que pasa, eso ya tiene que ver con la estación. Lo que pasa es que en ciertos países que están más alejados del Ecuador, la iluminación, la luz solar se prolonga. Por ejemplo,
Para nosotros, en verano, el sol está saliendo desde más temprano, ¿no? 5:30. Y se está ocultando más tarde, 6, 6:30, casi hasta las 7. Pero en esos países que están más alejados, se prolonga más. En verano, el sol sale desde las 4, 3:30 de la mañana y se está oscureciendo más tarde. Se está oscureciendo a las 8, 8:30. ¿Ves? Entonces, y eso nunca hemos visto acá en el Perú, pero sí ocurre en Chile, en Argentina, ¿no? Entonces, entonces en esos países cambian su hora debido a la estación, ¿no? Ellos miran su reloj, son las 8 de la noche y el sol recién se está ocultando, entonces no cuadra con lo que normalmente tenemos. Entonces, ellos acuerdan como país retroceder una hora, por ejemplo, y dicen, ah, ya retrocedemos una hora, ya no son las 8, ahora son las 7. Son las 7 y el sol recién se está ocultando. Ah, ya. Entonces sí cuadra, ya se acerca a lo que normalmente teníamos. Entonces, por eso es que cambian su hora. Acuerdan que por verano cambien la hora, ¿no? En invierno ya vuelven a su horario habitual. Pero en Perú no ocurre eso. ¿Por qué? Porque el Perú está cerca del Ecuador. Eso afecta más bien a países que están alejados del Ecuador, cercanos a los polos sobre todo. Uh-huh. Ahora, todos los países, ciudades, lugares que estén en el mismo uso horario van a tener la misma hora. Así esté en el norte, el otro en el sur, no importa. Van a tener la misma hora. Para que tengan la misma hora tienen que estar en el mismo uso horario, ¿no? O en el mismo meridiano, si quieres verlo así. En el Perú, no, hija, en el Perú no, porque el Perú no tiene la necesidad de hacer eso. Uh-huh. Chile sí, por ejemplo, Chile sí cambia su hora, por eso que con Chile a veces nos llevamos una hora y a veces nos llevamos 2 horas. Todo depende de qué, del horario de verano. Uh-huh. Sí, te estafaron, hija, te estafaron, ¿no? Ya ves. Menos mal ya regresaste a Sabia, ya regresaste a Sabia. Muy bien. Ahora, eh, no todos los países, ojo, no todos los países van a tener solamente un uso horario. ¿El Perú con quién comparte el uso horario? Compartimos con Quito, con Ecuador. Compartimos con Bogotá, con Colombia. Compartimos el mismo uso horario con La Habana, Cuba. Compartimos el mismo uso horario con Washington, Estados Unidos. Pero solamente con Washington, porque si tú te ubicas en otra parte de Estados Unidos ya no coincide tu hora. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es grande, es tan grande que tiene territorio que comprende 3 o hasta 4 usos horarios. Comprende 3 o hasta 4 usos horarios. Y eso que, ya, repetimos los países. Bueno, Quito, Ecuador, Colombia, Bogotá, o Bogotá, Colombia, La Habana, en Cuba, y Washington. Pero solamente coincidimos con esa parte de Washington. ¿Ya? ¿A qué se debe eso? A que Washington es, bueno, Estados Unidos es grande y abarca varios usos horarios. Y eso que no es el país más grande del mundo es Rusia. Rusia, ¿cuántos usos horarios tiene? Rusia tiene 10 usos horarios. 10 usos horarios. ¿Te imaginas? Rusia tiene 10 horas distintas. O sea que en Rusia celebran el Año Nuevo 10 veces. Claro, ¿no? Primero lo celebra uno de los usos, después lo celebra el otro. Imagínate, celebrarías tu cumpleaños 10 veces seguidas. Superarías la velita, ¿no? 10 veces. Ya. ¿Y el Perú? ¿Cuántos usos, cuántos usos tiene? Uno. Todo el Perú está dentro de un solo uso horario. Solamente tenemos uno. Un hito nada más, ¿no? Pero es nuestro y eso es lo importante.
No importa el tamaño, no importa el tamaño. Bien, ahora, ahora pasamos al otro. El otro es el meridiano de 180. ¿Te acuerdas que te dije que eran dos meridianos importantes? Uno es el, uno es el meridiano de Greenwich y el otro es, uno es el meridiano de Greenwich y el otro es el meridiano de 180 grados. Ese meridiano de 180 grados también es llamado antimeridiano. Y algunos insisten en llamarle la línea de cambio de fecha, pero no es lo mismo. No es lo mismo línea de cambio de fecha. Te lo voy a demostrar por qué. Porque el meridiano de 180 y el antimeridiano es una línea totalmente recta, mientras que la línea de cambio de fecha tiene curvaturas. Por ejemplo, vamos a sacar esto un ratito. Demonios. Ya, mira. Acá está la Tierra. Acá está la Tierra. Acá está el meridiano de 180. Y a mi izquierda está el este y a mi derecha está el oeste. ¿Se entiende por qué? Yo sé que algunos van a decir seguramente, profe, su dibujo está mal, profe. Profe, su dibujo está mal porque el este se dibuja a la derecha y el oeste a la izquierda. Profe, ¿qué ha pasado ahí? ¿Se ha equivocado? No, no, no y no. ¿Qué es lo que ha pasado, muchachos? Es que estamos viendo la cara opuesta. Estamos viendo la cara opuesta. Claro. Si nosotros vemos la cara opuesta de la Tierra, los hemisferios se invierten. A la izquierda está el este y a la derecha está el oeste. Estamos viendo la cara opuesta. Excelente. Creo que sí se entendió esa parte. Ahora, entonces al este, el este está a la izquierda y el oeste está a la derecha. Ahora, ahí vamos a trazar una línea. Esa línea, si es una línea recta, se llama el meridiano de 180 o antimeridiano. Pero sobre esa línea, que es el meridiano de 180, sobre esa línea hemos trazado otra línea más. Y si te das cuenta, coincide. Coincide, coincide, pero luego ya no coincide. Se desvía, ¿no? Y luego coincide, coincide, y luego ya no coincide. Y luego coincide, coincide, ya. Esa línea que ves ahí se llama la línea del cambio de fecha. Línea del cambio de fecha. Entonces, la línea del cambio de fecha, muchachos, no es lo mismo, ¿cierto? La línea de cambio de fecha tiene curvaturas. Tiene curvaturas. ¿Y para qué sirve la línea de cambio de fecha? Para cambiar las fechas. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Para cambiar las fechas. Por ejemplo, imagínate que acá es... imagínate que acá es sábado. Sábado 14. Pregunta, al otro lado, yo cruzo la línea y automáticamente es otra fecha. ¿Qué fecha será? Al otro lado es otra fecha. ¿Qué fecha será? O es viernes o es domingo, ¿no? O es viernes o es domingo. ¿Qué dicen ustedes? Acuérdate de algo. El este siempre está más adelantado. El este siempre está más adelantado. ¿Sí? Lugar que, sí te lo dije, ¿eh? Lugar que esté más al este siempre estará más adelantado. Y si te estoy poniendo que si te estoy poniendo que el este es sábado y está adelantado, entonces acá en el oeste, qué cosa es? Viernes, pues, viernes. ¿Qué viernes? Es un viernes 13. Es un viernes 13. Ah,
Muy bien, muy bien. Profe, ¿y por qué tiene curvaturas, profe? O sea, profe, primero, profe, si yo estoy en esta línea y doy un paso acá, estoy sábado. Y si doy un paso para el otro lado, viernes. Y si me muevo para acá, sábado. Y si regreso para acá, viernes. Profe, o sea, sería como avanzar o retroceder en el tiempo. Sí. Profe, ¿dónde queda para ir? Esto está en medio del Océano Pacífico. Así que caminando no vas a llegar. Pero sí puedes llegar vía aérea o vía marítima. Ujú. Claro, sí se puede. Vía aérea o vía marítima. Sí podrías. Bien. Y profe, ¿dónde queda esto? En Rusia. Y en Rusia, no en... Claro, esto de acá es el estrecho de Bering. Ashley, mira, esto de acá es el estrecho de Bering. Y justamente por ahí está pasando, ¿no? Es parte de Rusia y Norteamérica. El estrecho de Bering. Entonces, eh, ahí se podría justamente tener eso, ¿no? Cambio de fecha. Profe, ¿y por qué tiene curvaturas? ¿Por qué no es una línea recta? Bueno, porque acá en el Pacífico hay islas. ¿Y cuál es el problema? Que si tú atraviesas con una línea recta, vas a cruzar y vas a atravesar a varias islas, de modo que esa isla va a tener dos fechas a la vez. Va a tener dos fechas a la vez. ¿Te imaginas eso? Por ejemplo, imagínate que tú vives en esa isla. A un lado de la isla, estás a un lado de la isla y es viernes, ¿no? Sales de tu casa, cruzas la línea, te vas al colegio y llegas sábado. No hay clases. Entonces regresas a tu casa otra vez, viernes, ¿no? Entonces tu mamá te pega porque no has ido al colegio. Entonces a eso se refiere. Eso va a causar confusión. Eso va a causar confusión. Para evitar eso, ¿qué han hecho? Han trazado curvaturas. ¿Para qué? Para evitar el paso por áreas terrestres. ¿Sí? O, claro, se pasa solamente por masas acuosas, ¿no? Solamente por masas de agua, por el océano nada más. Bien. Listo. Entonces ya entendimos. Aquí, ¿es opuesto a Greenwich? Sí, porque hemos visto que no es lo mismo. ¿Es opuesto a Greenwich? Sí. La línea de cambio de fecha es opuesto a Greenwich. Bien. Y una característica más, recorre el océano Ártico, acá arriba el Ártico, recorre el Pacífico y recorre el Antártico, ¿sí? Pasa por esos tres océanos. Bien. Listo, chicos. Y bueno, una característica más es que eh, coincide con la línea que establece el cambio de fecha. Coincide con el cambio de fecha. Ya te dije que coinciden, pero en algunas partes se desvían, ¿no? Ya. Y recuerda que el lugar que está más al este estará más adelantado. Profe, ¿por qué acá en esta imagen dice 2012 y en el otro 2011? ¿Es que también acaso se puede cambiar de años? Solamente hay una posibilidad, una sola fecha en la cual se puede producir esto. Solamente una posibilidad en la cual se puede producir esto. ¿Cuál sería? Muy bien, en Año Nuevo, ¿no? Claro, en Año Nuevo. O sea, sería 31, sería 31 de diciembre y el otro sería el primero de enero. Primero de enero. Ok, creo que se ha entendido. Listo, chicos. A ver, vamos a resolver la práctica, a ver qué nos dice la práctica. ¿Todos tienen su material?
Vamos con su material. ¿Qué tal material? A ver, pregunta número 1. Acá. Listo. En la pregunta número 1, nos hablan acerca de los países como Brasil. Dime, ¿qué tienen en común Brasil, el Congo, Uganda, Kenia, Indonesia, que se ubican en la línea ecuatorial, dice, ¿no? Se ubican en el Ecuador. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Comparten el mismo océano? ¿Tú crees que comparten el mismo océano? ¿Qué dices tú? No necesariamente, ¿no? No necesariamente, no comparten el mismo. Muy bien, así que sería falso. ¿Los días y las noches tienen igual duración? ¿Los días y las noches tienen igual duración? En la zona ecuatorial, chicos, en la zona ecuatorial, eh, ¿los días y las noches tienen igual duración? Sí. Por eso que en el Ecuador hay 12 horas de día y 12 horas de noche. Claro, correcto entonces. La primera es falsa, la segunda es verdadera. La tercera, ¿se localizan en el meridiano de cambio de fecha? ¿Crees que Brasil, Kenia están en el meridiano de cambio de fecha? No, si eso era solamente el océano Pacífico, ¿no? Solamente pasa por agua. 4. Son países con alta biodiversidad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Son países con alta biodiversidad? Falso. No, verdadero, muchachos. Uy, no, 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 no. No, 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 no. Verdadero, pues muchachos, ¿por qué? Porque te están diciendo del Ecuador. Y si te están diciendo del Ecuador, en el Ecuador hay bastante flora y fauna o no. Ahí está Brasil, está Colombia, está Perú. Son países con alta biodiversidad, pues muchachos. Verdadero, verdadero. Bueno, bueno. Lo bueno que ya te has inscrito acá en tu Academia Sabia, ¿no? Si no, imagínate. Bueno, ahora, 4 grados de distancia angular equivale a 4. Ya, profe, ¿y eso cómo sale? No, no entiendo. Pero hasta ahí ya hay clave, sería 2 y 4. 2, 4 y 5, ¿no? Solo 4, no. 2 y 4. Falso, falso. Ya tenemos clave. Ahora, la número 5 es verdadera, profe, pero no la veo, profe. No la veo. Ya, te cuento. Si el ecuador terrestre es una circunferencia, si el ecuador terrestre es una circunferencia, ¿cuántos grados tiene? Si el ecuador terrestre es una circunferencia, ¿cuántos grados tiene? 360 grados, obvio. ¿Y cuánto mide el ecuador? El ecuador mide... No, 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 no. No te estoy preguntando cuánto de latitud tiene. Ah, muy bien, Ashley. Si tú tienes el radio ecuatorial, ese es el radio polar, Ashley. El radio ecuatorial era 6378. Muy bien, Camila. Ese es el radio ecuatorial. Ahora, si tú tienes el radio, ¿puedes hallar la circunferencia o no? Claro, aplica geometría. ¿Cómo hallar una circunferencia teniendo el radio? Creo que es 2pi por radio al cuadrado, si no me equivoco. ¿Qué dices tú? ¿Se puede hallar, sí o no? Ya, pero yo te voy a hacer las cosas más fáciles. Ya es un dato conocido. No tienes que estar multiplicando, dividiendo, aplicando fórmulas. Sí, me lo aprendo, me lo aprendo. Ya, te doy el dato. 4 × 10⁻⁴ - 2 × 10⁻⁴ - 2 × 10⁻⁴ - 2 × 10⁻⁴ - 2 × 10⁻⁴ - 2 × 10⁻⁴ - 2 × 10⁻⁴ - 2 × 10⁻⁴ - 2 × 10⁻⁴ - 2 × 10⁻⁴ - 2 × 10⁻⁴ - 2 × 10⁻⁴ - 2 × 10⁻⁴ - 2 × 10⁻⁴ - 2 × 10⁻⁴ - 2 × 10⁻⁴ - 2 × 10⁻⁴ - 2 × 10⁻⁴ - 2 × 10⁻⁴ - 2 × 10⁻⁴ - 2 × 10⁻⁴ - 2 × 10⁻⁴ - 2 × 10⁻⁴ - 2 × 10⁻⁴ - 2
Dato. El Ecuador mide 40.076 kilómetros. Entonces, obtenemos que 360 grados equivale a 40.076 kilómetros. Si yo quisiera saber cuánto vale un grado, ¿qué es lo que tendría que hacer? Dividir. ¿Qué voy a dividir? 40.076 kilómetros entre 360 grados. Entre 360 grados. Y si tú divides, ¿sabes cuánto te va a salir? A ver, saca la calculadora. ¿Cuánto sale? Te va a salir, mira, yo no soy matemático, pero al ojo, te va a salir 111.3 kilómetros, ¿sí o no? Claro, 111. O sea, profe, me está diciendo que un grado equivale a 111 kilómetros. Sí, un grado equivale a 111 kilómetros. A ti te están preguntando 4 grados, ¿a cuánto equivale? Multiplica eso por 4. Multiplica eso por 4. ¿Cuánto te va a salir? Muy bien. 445 punto y tantos, ¿no? Redondeando, punto 4. Ya está. Entonces, verdadero. Por eso que es verdadero. ¿Sí? 5 está mal. No, sí está bien, pues no te pases. Exactito, exactito no te va a salir. No, pues. 445. 445. ¿Sí? Con eso es suficiente. Sí, 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 sí. Sería 3, no 4. Bueno, nada es perfecto en esta vida. Ya. Número 2. Dice, elija la alternativa que señale de manera correcta con qué línea imaginaria coincide la línea internacional del cambio de fecha. A ver, línea internacional del cambio de fecha. Era de manera vertical. ¿Y con quién coincidía? Coincide con un, si es vertical, coincide con un meridiano o con un paralelo. Obvio, coincide con un meridiano. Coincide con un meridiano. Y si es un meridiano, eh, ya sabemos que es vertical, te están preguntando, ¿esa línea del cambio de fecha es continua o es quebrada? Quebrada se refiere a que tiene curvaturas. Entonces, ¿es continua o tiene curvaturas? Y obviamente tiene curvaturas, ¿no? Incluso te expliqué, o sea, es quebrada, es quebrada. Incluso te expliqué por qué es quebrada, ¿no? Te expliqué por qué es quebrada, porque tiene que evitar el paso por áreas terrestres. Bien. Muy bien. 3. Indique la secuencia correcta después de determinar verdadero o falso de las siguientes posiciones sobre las coordenadas. Bueno, las coordenadas, chicos, te voy adelantando. Las coordenadas son puntos que nace de un paralelo y de un meridiano. Ya sabes que los paralelos sirven para establecer la latitud y los meridianos para la longitud. Y cuando se cruza un paralelo con un meridiano, eso me da un punto. Ese punto se llama coordenada. Son infinitos paralelos, infinitos meridianos, por lo tanto hay infinitas coordenadas. Bien. Entonces, las coordenadas geográficas hacen posible la localización de un lugar en la superficie. Sí, 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 sí. Verdadero. Las coordenadas geográficas surgen de los puntos de cruce de las líneas imaginarias de los paralelos y los meridianos. Sí, 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 sí. Verdadero. Los paralelos indican longitud y los meridianos latitud.
Eso sería totalmente falso. Falso. Bien, entonces, si esto es falso, sería verdadero, verdadero, falso. ¿Hay clave o no hay clave? Verdadero, verdadero, falso. Ah, sí hay clave. Enanita. Enanita. Es al revés, claro, ¿no? Los paralelos es latitud, los meridianos es longitud. Vamos al cuarto, a ver rapidito. Eh, la posición geográfica de los periecos se caracteriza por tener, entre otras, igual. Mira, ¿qué es un perieco? Un perieco son dos puntos en el mismo paralelo, pero diametralmente separados. O sea, están en el mismo paralelo, pero están diametralmente separados. Opuestos, ¿no? Opuestos. 180 grados de separación. Bien. Entonces, la posición geográfica de los periecos se caracteriza por tener, entre otras, igual que los periecos tienen la misma distancia hacia el ecuador, ¿no ves que están en el mismo paralelo? Entonces tienen la misma latitud. Tienen la misma latitud. Tienen la misma hora. No, acá dice altitud, oye, salvaje. ¿Cómo vas a marcar altitud? No te pases, ¿ah? No te... Uy, no, no. Ahorita me transformo. Ahorita me transformo. ¿Cómo vas a marcar altitud si estamos hablando de paralelos y meridianos? ¿Cómo vas a marcar altitud? Por favor, ¿ah? Por favor. Bueno, bueno. A todos esos que han marcado casa, no sea. A ver, ¿se puede bloquear acá? No, no se puede. Bueno, entonces, no es la altitud. Esa sería la primera que has tenido que eliminar. Ya. La, la otra es la A, dice. La A dice la hora. Tampoco podría ser la hora, pues muchachos, porque para que dos lugares tengan la misma hora, tendrían que estar en el mismo meridiano. Y sí existen dos puntos en el mismo meridiano, pero a eso se le llama, no se le llama períecos, sino se le llama antecos. Antecos. ¿Sí? Muy bien. Bien. Antecos. Ahora, bien, ahora, tampoco podría ser presión porque la presión se altera debido a la temperatura y debido a la altitud. No tiene nada que ver con la longitud, con la latitud. Muy bien. Presión tampoco. Entonces la B no, tampoco no puede ser presión. Dijo 180, sí, así es Ashley, 180 grados de separación. Entonces, tampoco podría ser enano, por Dios. Tampoco podría ser enano, porque si tú me dices que tienen la misma longitud, uno está a 30 grados al este y el otro también está a 30 grados al este. Pero si te estoy diciendo que son 180 grados de separación, son opuestos, entonces uno está al este, el otro está al oeste. Nunca van a tener la misma longitud, pues. Entonces, por descarte, la respuesta sería Terito. Muy bien, Fabricio, nunca dudé, dice. Eso es bueno, eso es bueno. Profe, no entiendo esto, la duración de su día. Por ejemplo, si esos dos puntos están en el mismo paralelo, imagínate, imagínate, imagínate que esos dos puntos están en el ecuador. Si están en el ecuador, ¿tienen la misma duración del día? Sí, pues, porque uno va a tener 12 horas de día y 12 horas de noche, y el otro punto también, porque está en el ecuador, 12 horas de día, 12 horas de noche. Ahora, si los dos están un poquito más lejos del ecuador,
Entonces, en un punto va a ser, por ejemplo, 10 horas de día y 14 horas de noche, y el otro también tiene 10 horas de día y 14 horas de noche. O sea que tienen la misma duración del día. Ah, bonita, bonita, cosa bien hecha. Mm. Bien, pregunta número 5. El ecuador terrestre divide la Tierra en dos hemisferios. También se le llama, qué papacito, pues papayita. ¿Con qué otro nombre se le llama al Ecuador? Uy, más fácil que ganarle Alianza. Más fácil que ganarle Alianza. A ver, también se le llama paralelo base, pues, paralelo base. ¿Ves? ¿Ves? Pregunta 6 es una pregunta de examen de admisión San Marcos. Mira, San Marcos 2022-1. ¿Te acuerdas de ese examen? 2022-1. De repente te trae recuerdos. Dice, las coordenadas geográficas conforman un sistema de referencia. Cualquier punto de la superficie terrestre mediante dos valores de coordenadas angulares, claro, la latitud y la longitud. Respecto a este sistema, identifique los enunciados incorrectos. A ver, los incorrectos. Perdón, los correctos, dice, ¿no? El trópico de Capricornio marca el punto más al norte del Ecuador, donde los rayos del Sol caen verticalmente. Miren, los rayos solares caen verticalmente, perpendicularmente, solo en la zona tropical. Pero ¿cuál es el límite de la zona tropical? Los trópicos, tanto Cáncer como Capricornio. O sea, si yo voy del Ecuador hacia el trópico de Cáncer o hacia el trópico de Capricornio, ahí están cayendo de manera perpendicular. Pero si yo paso un poquito, si paso un poquito esa zona, si paso el trópico de Cáncer, ya pasé a la zona templada. Ahí ya no están cayendo de manera perpendicular, ya caen de manera oblicua. Entonces, ¿dónde es el cambio de ángulo? Justamente en los trópicos. Ahora, entonces, el trópico marca el punto más al norte del Ecuador, donde los rayos solares caen verticalmente. Los trópicos sí, pero acá hay un pequeño error o un gran error, que no sería el trópico de Capricornio, sería el trópico de Cáncer, es el que marca el punto más al norte, porque si dices Capricornio sería más al sur, en todo caso. O sea, está bien la idea, pero está mal la ubicación, pues Capricornio no sería en el norte, sería en el sur. Esa es la falsa. La 2 dice, ya pues, si la 1 es falsa, chicos, si la 1 es falsa, ya salió tu clave. 2, 3 y 4, ¿sí o no? Si la 1 es falsa, sería 2, 3 y 4. Porque, a ver, dice, el círculo polar antártico marca el punto más al sur del Ecuador, donde el sol no se pone en el horizonte. Claro, o sea que a partir del círculo polar antártico hasta el polo, los rayos solares caen directamente. Perdón, el sol, mejor dicho, no se oculta. A eso se le llama el sol de medianoche, ¿no? Muy bien. El ecuador es el círculo máximo imaginario perpendicular al eje de rotación de la Tierra y es, por tanto, único. Sí, el ecuador es el único, pues, ¿no? El eje terrestre también es el único. Claro, verdadero. La otra dice, la otra dice, eh, la latitud brinda la localización de un lugar. La latitud brinda la localización de un lugar. Y eso es cierto. La latitud brinda la localización de un lugar en dirección norte o sur desde los 0 grados del Ecuador hasta los 90. ¿Sí, no? Eso es verdad. Muy bien, así que la respuesta sería dedito. Listo, chicos. Bueno, nos ha ganado la hora, pero me gustaría dejarte las claves de las que faltan para que tú puedas resolver por tu cuenta y luego autoevaluarte. ¿Sí? Ya está. Te dejo las claves, a ver, apunta. De la pregunta
Ya, te dejo las claves. La pregunta número 7, chicos. Pregunta número 7 es dedo, 8 es beso, 9 es casa y 10 es enanito. Listo. ¿Este video se puede volver a ver? Claro que sí, hija. Sí, 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 sí. Ahí la tutora les va a dar las pautas cómo ustedes van a tener acceso a los materiales, a los videos, ¿no? En fin, a todo. Muy bien. Claro, los materiales también, no se preocupen. La diferencia entre latitud y altitud. La latitud es lo que he explicado yo, es la distancia con respecto al Ecuador. En cambio, la altitud es, Lucero, desde el nivel del mar hacia arriba. Desde el nivel del mar hacia arriba. ¿Sí? Compartan sus claves, por favor, los que llegaron a apuntar. A ver, había dicho en la pregunta 7, dedo, pregunta 8, beso, pregunta 9, casa y pregunta 10, enano. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Gracias, Darling, por las claves. Muy bien, chicos. Ha sido un gusto conocerlos. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Espero que hayan aprendido un poquito más. Y bueno, nos vamos a reencontrar la siguiente semana en el mismo horario. Bueno, de repente hay algunos cambios, pero igual yo voy a seguir apoyándolos a ustedes. ¿Sí? Muchas gracias, chicos, por la clase de hoy. Y sigan estudiando. Sigan estudiando. No se relajen. Gracias, chicos. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao.